Pues, retomando, digamos que esto no fue caprichoso. Eh, Hizo un análisis de modelos, escogimos los mejores y recordemos que las inteligencias artificiales o lo que nosotros vemos en una app, por ejemplo, cuando ustedes entran a Gemini o a ChatGPT, que es el, digamos, el más popular o el más conocido, no necesariamente significa que sea el mejor. O Cloud, en general, lo que vemos es muy similar en cada uno de estos razonamientos, en cada una de estas inteligencias artificiales. Entonces, nosotros lo que vemos por detrás son una app, pero lo más importante es el modelo que utiliza. Digamos, en el caso de Gemini, nosotros tenemos acceso a un modelo Pro, que es el 3.1 Pro de Gemini, digamos, el modelo de pensamiento y el modelo rápido. De la misma forma, para ChatGPT, el modelo que estamos usando es en la cuenta gratuita, aquí lo vemos, y el modelo que estamos utilizando de OpenAI es el GPT, no recuerdo cuál es el modelo, aquí no me lo está diciendo específicamente, y con Clouds, Creo que es el 5.3, Davidito. Buenos días. gracias Hernancito, estaba dando acá una breve introducción, y con Cloud el modelo que nosotros estamos implementando en este momento es el Sonnet 4.6 en su versión gratuita. Entonces, volviendo, retomando, y entonces, ¿cómo va a ser el orden del día? Como para que lo tengamos claro y ojalá el tiempo nos dé. Me interesa que se pueda dar toda la información. Voy a tratar de ser lo más puntual en cada uno de estos detalles. Vamos a tener tal vez unos 25 minutos de teoría, a donde pretendo mostrarles toda la estructura y la arquitectura del modelo basado en toda la teoría que se investigó. Y luego vamos a tener una sesión práctica en donde vamos a realmente a ver la aplicación de esta teoría y de esta charla inicial que estamos viendo el contexto, digamos, el contexto teórico. Entonces, lo importante de esto es que de pronto hay conceptos o modelos que no entendamos de primera mano, no importan, ustedes van tomando nota y al final tenemos tener tal vez unos 20 minutos, 25 minutos de preguntas. Si ven que hay algo interesante que ustedes puedan aportar en el momento, no importa, me pueden informar para pues, tomar la voz en ese momento, pero si quisiera que tomáramos toda la información, esto es de vital importancia para la transformación que estamos haciendo en el proceso actual. Como ya les comenté, el proyecto es, digamos que esto lo bautizamos así, es un modelo de catalogación semiautomatizada y sus abreviaturas que en adelante vamos a usar es el MSS-PUJ. El PUJ es el apellido que le estamos diciendo que esto es un modelo que se está implementando en la Pontificia Universidad Javeriana, particularmente en sus bibliotecas. ¿Qué pretendemos con esto? Pues básicamente una integración artificial, de inteligencia artificial, automatización y criterio experto para la organización del conocimiento. Esto que vemos acá básicamente es el resumen de todo el proyecto. Si alguien me dijera, David, sintetiza el proyecto, aquí lo vemos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Digamos que la promesa del proyecto como tal es llegar a un 60% de reducción del proceso en tiempos, hablando de tiempos. Digamos que el cuello de botella o lo que hemos notado, no solo acá en Biblioteca General, sino digamos que en la gran mayoría de bibliotecas de Colombia, haciendo un promedio en catalogar, clasificar y analizar un recurso bibliográfico, el promedio estimado en tiempo es más o menos de unos 35 a 45 minutos, dependiendo de la complejidad del documento que tengamos en la mano. Digamos, es diferente catalogar un libro de literatura colombiana a catalogar un libro de, no sé, modelos de OpenAI basados en la estructura que utiliza, por ejemplo, Perplexity o tal vez en hidrodinámica o qué sé yo, ese tipo de temáticas que son un poco más avanzadas o necesitan un poco más de especificidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la aplicación temática, para que tengamos más puntos de recuperación de cara al usuario.
Algo muy importante acá es la optimización del talento humano. Entonces, esto lo que pretende es que nosotros o los bibliotecólogos expertos dejemos a un lado tareas repetitivas que de alguna manera esa minucia puede generar lo que nosotros conocemos como es muy probable que se cometan errores en esos procesos repetitivos. Somos humanos, cometemos errores y de pronto es que se olvida gestionar un campo específico, algo en los campos fijos, etcétera. Entonces, lo que pretendemos con esto es que se optimice y ese tiempo se le dé el valor agregado a generar, digamos, mayores puntos de recuperación en el documento, como son las temáticas, generar tal vez los datos enlazados adecuados para las autoridades, en fin. Hay muchas cosas que podemos optimizar, digamos, con ese tiempo restante o que nos estamos ganando por eh, dejar esa tarea repetitiva a estos agentes de AI. Y lo que también queremos llegar es hacer una integración con estándares globales, estándares, por ejemplo, como los que ya muchos conocemos como lo que maneja OCRC en el WordCat, que ya sabemos que trabaja los estándares, incluidos los de Bitfriend, estándares como RDA y nuestro LSP, que en este momento es Folio. No significa que si en adelante cambiamos a otro LSP, esto se limita, no, todo lo contrario, esto es completamente escalable y aplicado a cualquier sistema de gestión bibliotecaria. El ciclo de la catalogación, aquí nosotros lo vemos, está básicamente en tres fases. Una es la ingesta o carga de datos. Por un lado tenemos los registros MARC, a veces se hace una depuración y acá aparece otro protagonista importante, que es pues básicamente el motor que impulsa, uno de los dos motores que impulsa este proyecto, que es MarkEdit, principalmente con lo que tiene que ver con su administrador de tareas. Y en la fase 2 es donde incluimos ya lo que tiene que ver con la inteligencia artificial o estos agentes de inteligencia artificial, particularmente para que nos proponga un sistema de clasificación DUI, unas materias basadas en los encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso y hacer un control de autoridades basándonos en los ficheros de autoridad de la Biblioteca del Congreso y enviar. Y por último, pero no menos importante, el paso final es la revisión humana. Ahí es a donde nosotros, como veíamos inicialmente, este bibliotecólogo experto es el que va a dar de alta o va a aprobar cada uno de los razonamientos que nos presenten los diferentes modelos y posteriormente esto se publica en nuestro LSP, es decir, en folio, y obviamente esto se va a pasar a algo que vamos a ver con la aplicación de LinkedIn Data con el modelo Bitframe. Esto básicamente es la síntesis donde está toda la carne del proyecto. Ahora vamos a desmenuzar un poco el tripaje de esto. Entonces, por un lado, tenemos el reto operativo. Como sabemos, el reto operativo es este cuello de botella que tenemos en este momento demandado por dos grandes situaciones. Por un lado, no tenemos personal y por otro lado, cada vez, a pesar de que, digamos, en nuestro caso se disminuyan los presupuestos de compra de material bibliográfico impreso, eh, no deja de llegar material y pues también estamos recibiendo donaciones, en fin, siempre hay material. Por X o Y motivo, siempre tenemos material represado y eso lo evidenciamos aquí en la oficina y no es un problema de ahorita, es un problema desde que yo tengo memoria en esta biblioteca, las oficinas de catalogación o de procesamiento técnico siempre han estado inundadas de material. Y lo que les mencionaba, pues digamos que de 35 a 45 minutos es un estándar de catalogación, análisis y procesamiento técnico. Entonces, este realmente es el reto operativo de nuestro proyecto. ¿Qué es la promesa de valor? Pues lo que, digamos, de alguna forma ya mencionamos, la promesa de valor es reutilizar los registros que ya están creados en OCLC, que es una base de datos reputada, que está muy bien calificada y que cumple toda la normativa de estándares internacionales. A esto lo vamos a potenciar con nuestro motor que desarrollamos con MarkEdit y lo vamos a potencializar con nuestros agentes de AI, en este caso los tres modelos de OpenAI, Gemini y de Anthropic. Y por último, y no menos importante, sino todo lo contrario, lo más importante es la validación del experto gestor de metadatos bibliográficos, es decir, cada uno de nosotros. Esto que nos garantiza una eficiencia óptima, porque vamos a reducir, como mencionaba, un 60% aproximadamente, de un 50-60% de trabajo operativo.
Entonces, digamos que esto es una promesa de valor bastante retadora y vamos a ver si logramos hacerlo. ¿Cuáles son los alcances y objetivos estratégicos de nuestro modelo? Pues por un lado la estandarización, por otro lado el enriquecimiento, la clasificación e indización, aquí es donde entran los agentes de AI. Por otro lado, el control, es decir, no vamos a dejar la dispersión que existe en la forma como se ingresan las autoridades. Vamos a hacer una integración, es decir, vamos a conectar el LSP con Linkedin Data y con Bitfriend. Y por el último lado, por último, pues digamos aquí en adelante es la proyección que vamos a tener con Linkedin Data y con Bitfriend, que digamos es a lo que le estamos apuntando hoy en día. Esto básicamente es el ecosistema. Está basado fundamentalmente en 3 capas y es un sistema modular, son 9 módulos, en donde se hace una integración, digamos, por fases, no son retroalimentadas, se retroalimentan cada una de estas fases. Y digamos que en la capa 1 es donde está la carga MARC, por otro lado la normalización y por el otro lado el enriquecimiento. Enriquecimiento de metadatos quiere decir aportarle valor tanto por los agentes que nos dan los agentes de inteligencia artificial y por el otro lado el experto gestor de metadatos, es decir, el bibliotecólogo que realiza esta operación. Tenemos la parte o la capa 2 en donde se da toda la parte de clasificación del sistema de clasificación DUI, las materias basadas en los encabezamientos de materia y los controles de autoridad. Por último, tenemos la revisión, la publicación en folio y la generación de datos enlazados. Esto lo podemos ver sintetizándolo aquí en estas otras fases. Digamos que es otra forma de ver lo que veamos anteriormente. Y acá podemos ver cómo, digamos, la normalización, que es toda la parte, digamos, acá inicial, que es los ficheros que podemos recolectar o toda la ingesta de datos que puede provenir de 2 fuentes. Por un lado, las editoriales o lo que nos proporciona OCLC o incluso datos internos que nos proporcione, por ejemplo, el repositorio institucional o otro tipo de datos que nos proporcionen información que sea la ingesta o el inicio del proceso para toda la carga y normalización de datos bibliográficos. Adicionalmente, tenemos la integración con nuestro LSP, que eso lo vamos a ver ya casi que al final en la parte práctica, en donde vemos cómo el resultado se integra fácilmente con Folio y creamos no solamente en la instancia, sino creamos el ítem y el holding. Y por otro lado, ya la publicación en Bitfriend con todo lo que tiene que ver con Liquid Data y RDF. Entonces, acá vamos a profundizar un poquito más en lo que es la fase 1 y 2, que es la cosecha y normalización. Es decir, esto es la estructura fundamental. Sin esto, si este paso no está bien, de ahí en adelante el proyecto se cae, apague y vámonos. Es importantísimo que esto está súper normalizado y aquí es donde entra el trabajo fuerte o el motor que se ha desarrollado con Mark8, que básicamente estas operaciones ya están definidas y hace un proceso automático. Luego el enriquecimiento de datos, nosotros tenemos acá una base de datos mínima que digamos en otras bibliotecas lo llaman como un registro previo en el sistema o digamos tenemos información básica del repositorio institucional o acá manejamos un archivo de compras desde PeopleSoft en donde se integra a Excel algunos datos bibliográficos de las compras, por ejemplo el título, autor, editorial, año de publicación, entre otros. Esa ingesta o esa carga de datos es lo que vamos a enriquecer posteriormente con nuestros agentes de AI y el resultado de esta fase pues, es tener un registro bibliográfico enriquecido. Por último, las fases 4 y 5 es donde ya también con la asistencia de IA vamos a apoyarnos en este conocimiento en lo que tiene que ver con la clasificación y con las temáticas principales de este insumo inicial. Y el humano, acá me gustó o quise proponerlo así de que la IA propone y el humano dispone. Es decir, no quiere decir que lo que nos diga la IA ya es última palabra, sino, digamos, nosotros vamos a tener el criterio para poder decidir cambiar o hacer ajustes en lo que nos propone para poderlo validar y aprobar de últimas ya este registro bibliográfico.
Algo súper importante que tenemos que validar es el control de autoridades. Digamos que si nosotros queremos estar en un ambiente regido o controlado por datos enlazados, para que eso funcione, sí o sí debemos estar garantizando un control de autoridades completo de nuestro registro bibliográfico. Y básicamente, ¿qué es un control de autoridades? Que dejemos de lado todas las diferentes formas en que podemos encontrar a un autor o a una temática y tengamos una única fuente, digamos, una única entrada válida para ese autor y que sobre esa entrada podamos tener nosotros todo el conocimiento intelectual o las obras que ha creado esta persona, sus diferentes formas materializadas en una instancia como por ejemplo películas, libros, etcétera, y sus diferentes versiones físicas, que es lo que llamamos un ítem, que ya puede ser la pasta dura, la versión pasta blanda, la versión de lujo, una segunda, tercera, cuarta edición, en fin. Esto es súper, súper crucial para poder garantizar un, una correcta integración al modelo de datos enlazados. En la fase 7, y es, digamos, la más importante, desde mi punto de vista, es la revisión humana. Es decir, nosotros como expertos en gestión de metadatos bibliográficos, lo que vamos a hacer es, con la estructura que ya nos proponen estos dos grandes motores, por un lado lo de el insumo que nos proporcionan fuentes externas, cómo se trabajan o se moldean esos datos a través del motor de MarkEdit o con la ayuda de la inteligencia artificial. Todo esto que nos proponen, nosotros tenemos que validarlo y ajustarlo de acuerdo a lo que realmente debemos usar aquí en la biblioteca, porque pues digamos, se proponen temáticas generales o específicas, pero de acuerdo a la última edición del DUI, que en este caso es la edición 23. Nosotros sabemos que aquí en biblioteca particularmente trabajamos desde la edición 15 del DUI hasta la última edición 23 de acuerdo a la temática, particularmente porque tenemos colecciones abiertas y tenemos que garantizar que el conocimiento no se disperse, sino que esté integrado. Entonces, esta parte es fundamental. Por otro lado, tenemos la integración con el LSP, que pues era lo que ya les mencionaba. Tenemos como base un archivo MRC y esto nos va a generar tres grandes, digamos, secuencias de creación de registro. Por un lado está la instancia, por otro lado está el holding y por otro lado está el ítem con todos los parámetros definidos y completamente parametrizables o, digamos, personalizables de acuerdo a lo que se quiera en el momento. Y esto, pues, digamos, es lo importante o es hacia lo que le estamos apuntando con toda la implementación de BitFrame. Y es, pues, digamos que ya no vamos a tener un modelo cerrado con una tecnología o una creación de más de 60 años de edad que tiene, por ejemplo, Mark 21. Ya es un modelo completamente obsoleto y pues vamos a migrar, obviamente, a todos los datos enlazados, que es el modelo que vamos a implementar con BitFrame. A esto ya son algunos comandos operativos que son los que vamos a trabajar o son los iniciadores de proceso con los diferentes agentes de inteligencia artificial. Entonces, esto de pronto, aquí lo que se pretende es que cuando se le ejecute este comando, la inteligencia artificial ejecuta diferentes procesos. Por un lado está la búsqueda únicamente a través de un dato que es el ISBN. Por otro lado está la búsqueda manual, que es que aparte del ISBN se le da un cruce de datos más robusto. Por otro lado, tenemos un protocolo que lo que hace es enriquecer un registro que ya existe. ¿Y qué es enriquecer? Pues encontrar un contenido, encontrar resumen, encontrar como información mucho más detallada de esa obra en particular. Y por el otro lado es la generación de todo lo anterior más todo el registro BitFrame. Son diferentes, digamos, iniciadores o ejecutadores de procesos ya directamente en la IA. Ya como para sintetizar y dar algunas conclusiones de este modelo, tenemos por un lado una eficiencia radical, es decir, tenemos una reducción en el tiempo aproximado de un 50 a un 60%. Vamos a tener una calidad estandarizada, donde la consistencia sea inquebrantable mediante la aplicación estricta de normas RDA, eh, cabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso y toda la estructura normativa de RDA para MAR 21. Y por otro lado tenemos pues una innovación armónica donde tenemos pues que los agentes de IA actúan como motores
mientras que el bibliotecólogo se eleva como un curador y decisor intelectual. Esto es súper valioso e importante. ¿Cuál es la fundación normativa que nosotros hemos trabajado en el proyecto? Pues obviamente todo lo que tiene que ver con el formato MAR 21, todos los recursos de descripción y acceso que nos proporciona RDA, basándonos en el kit de herramientas que tenemos de suscripción. El sistema de clasificación en su edición 23, el sistema de encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso, el control de las autoridades de BIAF y de la Biblioteca del Congreso. Y por último tenemos pues todo el modelo de datos abiertos y enlazados de Liquid Data y BitFriend. Esto básicamente es la presentación teórica de nuestro proyecto. No sé si hasta el momento tengan alguna duda o pregunta adicional. No, señor, por ahora. ¿Todo claro? ¿Puedo hacer preguntas? Señor, Pregunte. no se te escucha, Isa. Aló, ¿ya? Sí, señora. ¿Puede volver al anterior? Eso ahí. Aquí está proponiendo la edición 23, ¿no? Nosotros acá trabajamos ediciones desde la 15 para ciertas temáticas. ¿Eso ya se podría, pues digamos, que no sea así o se sigue conservando? O sea, hacerlo todo con edición 23 de DIVE. O seguimos conservando lo que es psicología, lo que es derecho, algunos de derecho, con la edición 15, algo otros que tenemos ya establecidos con la 21, como para, eso era organizar las colecciones, ¿cierto? No sé si hoy en día con todo lo que cambia y a futuro, pensando Ya. que en cualquier lugar pueden ubicar el libro. Bueno, Sarita, esto ya lo comenté hace poco. Dije que a pesar de que nos estamos basando o la inteligencia artificial se basa en modelos exclusivamente en la última edición del DUI, nosotros somos los que damos de alta ese término y focalizamos a nuestras políticas locales. Mencioné que nosotros tenemos la edición, trabajamos efectivamente la edición 15 a la 23, particularmente porque tenemos una colección abierta. Entonces, como tú mencionas, tenemos temáticas de derecho anglosajón básicamente estructurado en la edición 15, temáticas de no, todo lo que tiene que ver con ecología y todo esto, particularmente con la edición 19. Sistemas de información también hay algunas cosas de la 19 y la 20. Temas de medicina que son más, digamos que en su misma clasificación no cambia la faceta principal, sino lo que hace es agregar especificidad. Por ejemplo, 616.079.537. Esa especificidad si la trabajamos con la última edición del BIC porque no altera o no dispersa el conocimiento, sino lo profundiza. Entonces ahí sí está de acuerdo. Entonces, como mencionaba anteriormente Isabelita, esto simplemente es una ayuda, es una herramienta que nos proporciona una clasificación, digamos, de acuerdo a la última edición del DIC, pero nosotros ya cuando tengamos esa información lo que hacemos es corroborarlo frente a lo que ya trabajamos acá como política local. Es decir, si la IA nos propone un número con la edición 23, pero nosotros lo trabajamos acá con la 15, digamos, pues hacemos ese ajuste a ese registro bibliográfico. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces David, vamos a la... Sí, aquí pensando en lo que dijo Isabel, ¿hay alguna forma, no sé, de integrar? Nosotros teníamos una normatividad y como una matriz de todo lo que manejamos aquí en política. Lógicamente le entendí la parte donde entra el recurso humano para hacer la revisión final y dar visto bueno ese archivo, los que disponemos, como usted dijo. En ese sentido, no se puede integrar en la IA esos listados y decirle, mire, cuando en la primera materia usted encuentre derecho penal, por favor, cámbielo a tal. Y no deje una vez en la edición 23. Les digo, es una sí, idea ahí. ¿Sí? sí, eso se puede hacer. Digamos que estos modelos de inteligencia artificial lo que se basan es en una base de conocimiento. Y esa base de conocimiento, por un lado, tiene un prompt, que un prompt no es más que una serie de instrucciones.
y esas instrucciones obedecen al tono que va a participar ese agente de IA, obedece al rol que va a tener, obedece a las instrucciones operativas en orden, digamos, lógico, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Y por último, los formatos de salida, cómo quiero que esa información, ese análisis que me hace, cómo me lo va a mostrar. Me lo va a mostrar en un formato MRK, me lo va a mostrar en un formato Markdown, me lo va a mostrar en XYZ, o de acuerdo a lo que yo le indique, cómo me lo va a mostrar. Entonces, digamos que esa base de conocimiento está básicamente en dos grandes ambientes. Por un lado está el prompt y por otro lado la base de conocimiento. En la base de conocimiento, de acuerdo a la IA que trabajemos, se comportan de diferentes maneras. Por ejemplo, en ChatGPT yo puedo generar una base de conocimiento dinámica y una base de conocimiento estática. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una base de conocimiento estática es donde yo le subo una información con toda la relación del proyecto y es un archivo que no se actualiza. Una base de conocimiento dinámica es un archivo que constantemente se está actualizando y la IA está constantemente consultando esa información y asimismo su respuesta es actualizada a lo que se actualice ese archivo, digamos. Eso para el caso de OpenAI. Para el caso de Gemini, en lo que él trabaja son unos proyectos que se llaman GEMS y estos GEMS lo que uno puede conectar esa base de conocimiento, lo puede uno conectar de varias formas, con archivos, con base de conocimiento activa o dinámica, podemos conectar librerías o cuadernos de notebook, podemos generar, permite varios, hay una limitante y es que uno puede tener máximo 10 fuentes de conocimiento. Entonces, en una de esas fuentes, yo intenté hacerlo, ingresar toda la información de conocimiento que tenemos. Ese archivo parametrizado que tiene más de 1600 líneas es Excel o esa base de datos en Access que tenemos, pero digamos que para esto sí necesitaría un poco más el modelo de Cloud que se integra perfectamente con Excel y permite gran cantidad de datos en cargar esa información y la puede analizar. Desafortunadamente para esto sí necesitamos una versión paga de Cloud, pero digamos que se puede hacer. Se puede hacer y digamos que eso es una de las mejoras que ya tengo pensadas para más adelante, pero por ahora, digamos que como yo mencionaba en algún momento, el proyecto ya es funcional y en su fase beta, es decir, esto que estamos viendo ya funciona y ya tiene algunas características de desarrollo óptimas y hay unas cosas que se pueden mejorar. Una de esas sería eso, que eso sería ganador, ganador, o sea, donde simplemente ya haga una consulta interna a nuestras políticas y ya no del sistema de clasificación que nosotros usamos, sería maravilloso. Por ejemplo, yo dentro del PROM le configuré toda la estructura para que creara automáticamente la clave de autor. Es decir, él genera toda la política que nosotros tenemos definida y crea la clave de autor automática con todas las políticas que tenemos. Entonces, son avances, son desarrollos que se pueden ir haciendo a lo largo de que el proyecto avance. Súper, gracias, David. Muchas gracias. Gracias, Davidito, por la respuesta. Justo con eso ya tengo en consulta la posibilidad de tener Cloud de manera institucional. Hace 8 días hice la consulta después de que su merced me comentó el tema y ya Zulma y yo lo estamos moviendo a través de Harold en DTI. Entonces, una vez tengamos respuesta, te estaría confirmando si es posible tener en este caso una opción de Cloud un poco más potente, obviamente. Gracias. Maravilloso, maravilloso. Bueno, vamos a la carne. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. A la carne. Vamos a hacer dos ejemplos. Sí, vamos a hacer dos ejercicios. Por un lado, descargar o que nuestra base de datos inicial sea OCLC, que es la base de datos bibliográfica que suscribimos. Y por otro lado, dos registros bibliográficos que inicien de cero desde la base de datos de compras bibliográficas. No sé si todos sepan, pero digamos, esto está en dominio de Vivi y de Geraldine.
que es a donde se registra todos los documentos que llegan por compra. Entonces es un archivo extenso que tiene mucha información y esta información en parte proviene de PeopleSoft, que es cuando los profesores hacen la solicitud, esto lo normaliza Geraldine y posteriormente cuando Geraldine hace la entrega de ese material bibliográfico a Vivi, Vivi por acá al final coloca alguna observación, cuándo se recibió y a qué profesional le entregó ese material. Sé que también algo similar a esto, ese sí me faltó escudriñarlo un poco más, pero estoy casi seguro que esta información, por lo menos bibliográfica, se mantiene en el archivo de donaciones. ¿Me confirmas, Vivi, si es así, porfis? O sea, que tenga, que primero pues que se maneje un archivo de donaciones y lo otro que por lo menos tengamos esta información bibliográfica de esos registros. O sea, el título, el ISBN, el autor, la editorial y el año. ¿Sí? Sí, yo la Listo. matriz que dije los mismos datos. Inclusive hay Perfecto. otros más Mucho mejor. del libro. Entonces, digamos que esto es lo que yo les mencioné, esto es una fuente inicial de datos. Nosotros no tenemos que partir de cero, sino ya tenemos una información curada y revisada. Y aquí hago la cuña para, digamos, particularmente a Gerald y a Vivi, tener una revisión concienzuda de que la información que les llega por compra, es decir, cuando ustedes tienen el libro en las manos, verifiquen que efectivamente corresponde al título, que corresponde al ISBN, que corresponde al autor, que corresponde a la editorial y que corresponde a el año de publicación. Esto va a garantizar que de aquí en adelante todo fluya mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como para iniciar. Digamos que este es el comienzo o la carne donde vamos a tomar datos. Entonces, voy a hacer el ejercicio con estos dos registros bibliográficos, con todo el proceso que hacemos con la modalidad de insumo con OCLC. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues básicamente nosotros, obviamente previamente se hace una identificación en nuestro sistema, que no tengamos una copia, etcétera, no va a perder tiempo en eso. Digamos que eso es ya óptimo que lo apliquemos, pero acá lo que yo voy a hacer es una búsqueda en OCLC de ese registro bibliográfico. Entonces, esto. Señor. Eso, chuchitos, que fallen las cosas. Bueno, este es un buen insumo, y le voy a señalar. Este registro no está en, bueno, sí es probable que esté, pero con otra información. Aquí, ustedes pensarán, bueno, pero ¿por qué de un mismo título aparecen diferentes registros bibliográficos? Y esto la explicación es que básicamente la base de datos de la biblioteca de la base de datos de OCLC se rige por mucha información de diferentes bibliotecas en el mundo. Entonces, aunque ellos se tratan de depurar, aún así viene información que no está tan lista o refinada como nosotros quisiéramos. ¿De acuerdo? Entonces, también vienen en otros idiomas. Aquí ya tengo un registro, digamos, adecuado para que nosotros lo descarguemos. Vamos a llevar esta información. Y nuestro otro registrico, digamos que va a ser este. Escogemos a ojo de buen cubero cuál es nuestro mejor registro. Este es un recurso electrónico, no nos sirve. Y este sí es el recurso impreso, entonces nos llevamos estos datos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestros números de control.
Vamos a guardar este archivo como OCLC. Vamos a abrir nuestro motor de búsqueda que es el MarkEdit. Vamos a trabajar esto en lotes. Vamos a decirle que nuestro archivo de entrada guarde ese documento. No me hace archivo de verificar. Ah, sí, gracias, Chuchito. Pues aquí ya nos descargó. Recuerden que esto se puede hacer para 1, para 10, para 100, para 1000. Aquí ya tenemos nuestro archivo descargado. Nuestro formato MARC que en este momento está en MRC. Lo vamos a procesar para que sea legible por el humano. Y ya tenemos nuestro insumo inicial, que es nuestro registro bibliográfico, ¿de acuerdo? Ahora, aquí es cuando entra el motor de MARC 21, perdón, de MarkEdit, y vamos a correr una serie de procesos ya definidos. Acá ya corrió una tarea. Eso que está corriendo son como unas macros que su merced tenía predefinidas para limpiar el registro. Correcto, sí señor. Ok. Vamos a correr una serie de procesos de limpieza y un ordenamiento aquí. Eso. 2 procesitos más de memotecnia. Este y este. Listo. Entonces digamos que en términos generales, este archivo ya está muy limpio, disponible ya para la carga, con toda la, digamos, hay cosas que falta, digamos, ajustar. Esto está dentro del protocolo de ajustes, pero digamos que en términos generales, esto ya es un inicio de registro bibliográfico. ¿Listo? Entonces, por un lado, dejemos esto acá quietico. Recordemos, este archivo que está acá, OCLC1, es el ejemplo que hicimos de primer insumo de registros bibliográficos desde OCLC. Posteriormente lo que vamos a hacer es un proceso con nuestros agentes de inteligencia artificial. Luego condensamos este archivo en uno solo y vemos el proceso cómo corre directamente en nuestro LSP. Ahora vamos a hacer nuestro ejercicio con otros 2 registros bibliográficos. Digamos que sean esto de acá. Entonces, digamos que para lo que uno normalmente haría o la persona lo que haría es que desde este archivo de compras, no sé, vamos a ver estos dos libros. Entonces simplemente copia la información acá. Nos vamos a un bloc de notas, en este caso a mí me gusta usar este programa de Notepad++. Pegamos esta información, 2023, listo. Y vamos a empezar a correr nuestros agentes de inteligencia artificial. Entonces, en primer lugar vamos a usar, este es el modelo de OpenAI de ChatGPT. Entonces, dentro de ChatGPT lo que se creó fue un proyecto, como yo le mencionaba a Eduardito. Esta base de conocimiento está ligado a 2 conceptos. Por un lado está el prompt y por otro lado está la base de conocimiento.
Esa base de conocimiento puede ser dinámica y puede ser con toda la información que nosotros le queramos cargar. Entonces, la idea es que nosotros, una vez que estamos dentro del proyecto, lo que estoy haciendo es simplemente un recorderis de memoria del protocolo, porque pues, no lo había corrido el día de hoy. Y acá simplemente yo le pego la información. Este es el protocolo de activación y estos son los dos registros bibliográficos que le estamos dando. Y ponemos a correr el proceso. Entonces miremos cómo está construyendo el archivo MAR21. Esto es una belleza, o sea, las personas que saben catalogar o que en algún momento se han enfrentado a catalogación y que vean esto, wow, esto es alucinante. Esto es cómo nos funciona con ChatGPT. Ahora vamos a correr el proceso con Claude. Con Claude en su versión gratuita. Su versión gratuita también creé un proyecto que se llama, es este de acá. Como les mencionaba, acá él trabaja sobre memoria, tiene su prompt de instrucciones y tiene un archivo de memoria que es su base de conocimiento. Esto simplemente es una confirmación de procesos, de protocolos. Todavía no estoy corriendo el proceso. Pues acá me dice que ya está listo para correr cualquiera de estos protocolos. Entonces simplemente hago lo mismo, el protocolo activador y sus dos registros, y pongo a correr el modelo. Entonces acá él hace una serie de procesos. Quiero que se fijen un poquito acá, que es más o menos la estructura de razonamiento y pensamiento que está haciendo. Entonces ustedes dirán, pero ChatGPT me generó el registro casi que de inmediato. Y sí, lo que pasa es que no siempre la velocidad quiere decir que sea un mejor resultado, ¿sí? Este es un modelo que es un poco más avanzado en estructura, es decir, por dentro tiene una parte de código mucho más estructurada. De hecho, el creador o el emprendedor detrás de Claude fue uno de los que inició con ChatGPT y vio el potencial que había y se separó de ChatGPT y creó este protocolo. Esto es súper usado para programadores particularmente y precisamente por eso su modelo es mucho más, digamos, demora un poco más en buscar información, pero los resultados que nos da son un poco mejores que los de ChatGPT. Entonces miremos acá cómo nos está construyendo el registro MAR21 con toda la instrucción y directivas de nuestro protocolo. Entonces fíjense aquí cómo él va construyendo. Esto es una maravilla. O sea, quien diga que esto tenerlo hace unos 5 años atrás, ¿cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido? Y al final esto nos da unas herramientas de validación o notas respecto a cómo nos generó la instrucción. ¿De acuerdo? Ahora vamos a probar nuestro modelo con Gemini. Gemini, como yo les comenté, él también funciona, él tiene proyectos, pero hay algo maravilloso con el ecosistema de Google, en este caso Gemini, donde uno puede crear unas gemas. Y estas gemas son maravillosas, es decir, uno puede crear la base de conocimiento. Por ejemplo, si les cargamos el tripaje a esto, yo la base de conocimiento que le tengo cargado a esto, como siempre lo mencioné, es por un lado el prompt, ¿sí? Que esto es un código larguísimo, si ustedes se ponen a ver, esto es una serie de instrucciones que uno ni para qué los aburro, pero la base de datos de conocimiento que yo le tengo cargado a esto es un libro ¿dónde está? De Notebook LM, aquí está, ¿sí? Entonces acá, después si nos da el tiempo les explico un poquito más de cómo trabaja esta integración de Notebook LM con el modelo de Gemini en sus gemas.
Bueno, entonces vamos acá nuevamente a refrescar esto, que estas inteligencias a veces alucinan. Entonces nosotros tenemos que estar Alucinar es que se pierden, David. ¿Sí es así o se enloquecen? sí, cuando no saben qué responder, entonces inventan información. Sí, Eduardito, por ejemplo, mientras procesa lo que está haciendo David, en un proyecto que se está haciendo con Humanidades Digitales, se colocó en una instrucción a ChatGPT, incluso el que tenemos, que averiguar información sobre unidades GLAM, para lo que hacemos desde bibliotecas del Hub de Innovación, para lo que es una articulación entre bibliotecas, galerías, museos, etcétera. Y la respuesta de ChatGPT nos llevó a los años 70 con Bret Michaels sobre bandas de rock glam. Entonces, como no hay un sustento ni una base en este caso para esas herramientas a veces, se pierden y claramente entregan respuestas que no son acordes a lo que uno consulta. Lo valioso aquí que ha venido haciendo David es que justamente, sí, justamente aquí eso nos dice Kiss o Poison, por ejemplo, son aquellas bandas de esas épocas. Aquí lo valioso que viene mostrándonos David es que si bien está haciendo pruebas o iteraciones con herramientas de acceso libre, realmente se le están cargando bases de conocimiento para que su horizonte de consulta no se salga de ese espectro. Justamente ahí es donde evitamos que las herramientas claramente alucinen. Y justamente con las suscripciones actuales que tenemos de WOS, de Scopus, de LeapSpace, al ser bases de datos de conocimiento curadas con un editor, pues también claramente disminuye la alucinación en un gran porcentaje, porque pues de todas maneras yo sigo creyendo que en algún punto deben alucinar, como para darte esa respuesta mientras David también tomaba agüita. Y en este caso seguimos como la capacitación. Gracias. Gracias por la Listo. aclaración. Entonces, fíjense que, por ejemplo, con Gemini, acá podemos ver el modelo de razonamiento que él usó y vemos el resultado, que básicamente es como se le ha instruido que lo haga. Ahora, ¿cuál es el otro paso? Simplemente copio esto, me voy a nuestro otro motor de búsqueda que es MarkEdit, pegamos esta información aquí. Vamos a eliminar el campo 001, que es el que nos genera automáticamente. Listo. Y digamos que este archivo ya está listo para cargar. Vamos a guardarlo aquí en el escritorio como colocámosle IA. Listo. Ahora, como retomando el proceso. Por un lado hicimos el insumo con la base de datos de OCLC, que fue descargar registros vía protocolo Z3950 desde OCLC, y el resultado o lo que tenemos es este primer archivo de OCLC. ¿Recuerdan? Por otro lado, el proceso que acabamos de hacer es este archivo que hicimos ya directamente con los agentes de inteligencia artificial y tenemos este resultado. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer es simple, vamos a unir estos dos archivos. Se podría hacer de forma independiente, pero vamos a ganar tiempo de procesamiento y vamos a pegar estos dos archivos aquí. O sea, lo que haces es un consolidado, Davidcito. Consolidado de lo que se trabajó con OCLC y de lo que Y se trabajó con la la... inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Ok, genial. Ahora vamos, esto está en proceso en un formato que es legible para nosotros los humanos, pero lo que vamos a hacer es convertir esto a un formato legible para la máquina, que es un formato tipo MRC, y le vamos a
colocar acá prueba modelo de catalogación semiautomatizada y lo guardamos en el escritorio. ¿Listo? Entonces, digamos que ese archivito que acabamos de crear es este. Esto lo podemos borrar, esto lo podemos borrar. Ahora lo que vamos a ver es cómo integramos esto directamente a nuestro LSP, creando tres cosas. Vamos a crear por un lado la instancia, luego vamos a crear un holding, luego vamos a crear un ítem de una forma muy automática. Entonces vamos a nuestro LSP, en este caso folio. Vamos a decirle que vamos a importar datos. Vamos a escoger nuestro archivo que está en el escritorio. Se llama prueba de modelo de catalogación semiautomatizada. Y acá se nos abren como todas las posibilidades que tenemos para ejecutar con ese archivo. Y este de acá, este protocolo que yo creé, es el que nos va a correr estos tres procesos. Por un lado está la creación de la instancia, por otro lado la creación del fondo o del holding, y por otro lado el ítem con ciertas características que nosotros le damos o que se definieron. Le decimos que nos corra este proceso. Acá vemos el progreso de esa tarea. No debería demorar mucho. Aquí, como vemos, ya cargó. Acá vemos cómo nos creó ya, por ejemplo, el registro bibliográfico. Y si vamos a ver en las tripas a esto, pues acá vemos que está todo nuestro registro bibliográfico. Adicionalmente se le creó, pues, digamos acá, el holding, ¿sí? Que es la localización física. Y tenemos, pues, el ítem con los parámetros definidos que están, que es tipo disponible, que está en la biblioteca general y que está el tipo de material. Y digamos que aquí ya entraría la fase en donde nosotros como aprobadores o validadores de esto lo que hacemos es verificar pues que esta información esté bien y digamos ya reconfirmar la clasificación, reconfirmar las materias, hacer como los ajustes necesarios al registro, pero digamos que esto ya es un avance, no estamos arrancando de ceros y no contabilicé el tiempo, la verdad, pero creo que realmente fue muy rápido y eso porque pues estaba haciendo como la explicación a la par. Entonces, digamos que esta ya es como la aplicación de la herramienta. Entonces, pues quisiera ver sus impresiones, qué opinan, cómo ven cosas de mejora, pues para tenerlo en cuenta para seguir avanzando con el proyecto. Si alguien quiere compartirnos algo. Pues Uy, yo yo sí creo. quiero. Siga, Dale, Eduardo. Nancito. Vale, No, dale, Eduardito, Nancito. dale. No, Bueno, dale. Ah, ya no, yo. estamos como las ardillitas. Tú primero, no, tú primero. No, yo quería felicitar a David, de verdad, me parece que es un desarrollo pero excelente. Aquí, como él dice, le iba explicando y iba generando el proceso, pero imagínense ustedes tener listos 100 registros en un día, simplemente la carga va a ser, de hecho, después de tener la información lista de los registros, puede hacer eso perfectamente. Yo calculo que en una hora y ya la revisión, pues sería como la fase final. O sea, veo muchísimo potencial en eso. De verdad que quedó excelente. Y ese trabajo es siempre complicado. Lo importante es que sé que David ya tenía trabajado mucho esto por la parte interna, con el conocimiento que él tiene, sobre todo de Maredit, Ujú. que es clave para esto. De verdad, muy bueno, Davidcito, lo felicito. Gracias, Eduardito. Gracias, Eduardito. Jesus, dale. Bueno, pues principalmente felicitar a David por su desarrollo, por demostrarnos la habilidad que se tiene al trabajar de la mano, no poner por encima estas herramientas, sino saber más bien cómo nos nutre a nosotros como personas, ¿sí? Cómo nos ayuda. ¿Qué hubiéramos dado nosotros hace 5 años efectivamente cuando se lo estaba mencionando con todo lo que se nos juntó en ese momento, que Cire, que Villa Javier, que etcétera? Hubiéramos podido pues darle los resultados que ellos esperaban en el tiempo sin tanto automatismo. Y es lo que también dice. A pesar de que sí vayan a disminuir un poco
las compras, no significa que igual no vayan a seguir llegando proyectos con otros lugares que sí tengan material físico. Entonces, el poder contar con estas herramientas se me hace pues increíble. Ver cómo se enriquece entonces en el sistema holístico de desarrollo de colecciones, ahí se puede ver entonces cómo la calidad de los registros que van a salir y ahora en adelante normalizados, podemos ver entonces cómo se refleja en el uso del material, en los estados de la colección, en el impacto del material y en el retorno a la inversión una vez se comienza a ver que sí podemos contar con material de calidad. ¿No? Realmente asombrado porque no quisiera como creer en la idea de Silvia Prada, de decir es que ustedes solo quieren sino la idea de demostrar es que por detrás de esto hay años de experiencia, hay muchas otras ópticas que permiten y es por el contrario hasta el momento en que todo eso se condensa con el apoyo de herramientas, es donde se muestra la capacidad de las personas que están por detrás de esto. Davis, tengo una pequeña duda. Señora, En la etiqueta 505 que de pronto todo lo que yo he hecho para mí es la más compleja en un momento dado cuando trae el contenido demasiado largo, ¿cierto? Y eso por lo general baja uno y ellos no le ponen, digamos, el paige, el payeres y traductor, todos los subcampos, esos que le colocamos. Cuando se hace todo eso, él los coloca, ya estaba programada para colocarlo, o algunos pueden llegar a bajar sin eso, sin ese, sobre todo en unos contenidos que hay muy largos y pues acá se había estipulado poner el contenido. ¿No? sí. Pues eso se puede solucionar con una macro en Word. De hecho, ya eso ya existe, ya se tiene, se corre el proceso en Word, Pero, o lo sea, hace automático. directamente se sigue con Word, digamos, no. Pues, el- se podría llegar a depurar en el código, pero pues digamos que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces digamos que si ya, Ok. ya tenemos este insumo que nos lo descarga así y simplemente después se corre con un, con una macro que ya está definida en Word, pues simplemente tanto como copiar del sistema, se pasa en Word, se ejecuta esa macro y ya. Es un proceso de segundos. Ok, perfecto. No, Daniel. no sé, Davidcito, si vi mal, pero me parece que eso ya lo hace la macro que su merced ahorita ya mostró. Yo lo vi con todos los A mí subcampos, con también el me guión guión, pareció que con ahí el bajó R, con con el T. todos. Inicialmente Ah, los ok. vi, sí. También me parece que cuando lo pasó bajo con todo, con los campos. Pero Sí, inicialmente se veía así. los que yo depuré inicialmente con MarkEdit, sí. Lo que baja con IA hasta ya no me da todavía, pero estamos trabajando en eso estamos trabajando por su beneficio. Del próximo. Es una oportunidad de mejora. Pero pues, muchas gracias. Gracias, Daniel. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Perfecto. David, muchas gracias por la presentación, por el recuento de toda esta experiencia que tú nos logras consolidar en una serie de imágenes. Y eso hace que uno se genere muchos interrogantes y también al mismo tiempo posibilidades. ¿Qué me gusta del modelo? ¿Qué me gusta del modelo? Principalmente que ya tienes una prueba de concepto y un resultado muy viable para seguirlo mejorando. De pronto aprovechar la oportunidad para hacerte dos comentarios. Veo fuerte dependencia a la ingesta de datos. Esto quiere decir que si el listado que maneja Viviana o Geraldine presenta algún error, te va a afectar en lo que has construido. Creo que ahí de pronto debes desligar esa dependencia y lograr que esa información de donde te alimentas tenga pues finalmente o sea libre o se disponga de otra fuente, porque al tener un factor como es el humano en el medio, afecta el resultado, ¿no?
por lo mismo que tú dices, la validación, los registros, toda esa manipulación de los datos que es natural, es la naturaleza humana, que se vaya a un campo de manera equivocada. También te vas a enfrentar a limitaciones de formatos. Bien le hacías la pregunta a Viviana, pero la estructura del formato de Excel que es de donaciones no es el mismo de compras. Entonces eso te va, y me imagino que ya lo habrás notado en las pruebas realizadas, ahí tienes que uniformar los formatos y eso es otro reto. ¿Qué pasaría de pronto si a Cali le interesara el modelo y ponerlo a funcionar en su institución? Dependerían de este mismo formato, de una estructura de formato, y eso termina siendo un limitante. La idea es que, claro, entre mayor o teología, como dice Isabel, que ahora que va a estar allá con ese equipo, es poder facilitar el proceso y que no siempre estemos atados a un elemento. Lo segundo, que también es una alta dependencia que veo actualmente y que sé que lo vas a ajustar por lo intrépido que eres, es lo siguiente. Cuando estuvimos en una visita con un equipo de avanzada, reconociendo algunas prácticas en la sabana, descubrimos que ellos utilizaban ingeniería de prompts para muchos de sus procesos y gestiones en el área de desarrollo de colecciones. Ahí ellos utilizaban un modelo más completo de ChatGPT, si no estoy mal, y tenían una versión Enterprise, y pues eso termina siendo como en las suscripciones para todos, como el plus, el máximo de los máximos. ¿Qué sucedió? Ellos tenían en su gestión operativa las consultas continuas, aspecto que hacía que se acabaran los tokens, disminuían la cantidad de tokens y aunque era pago, esos tokens se agotaban. ¿Qué puede llegar a detener lo que ya tienes construido? En este caso pueden ser los tokens o lo que tú veías de los rubis, las esmeraldas, ahí me corregirás, los diamantes de cloud. Y es que a mayor cantidad de consultas que se generen en un día, porque va a ser por material, se va a ir agotando. Resolviendo estos dos aspectos, el modelo va a ser totalmente sostenible y me llamó mucho la atención el tema de las capas. Tienes 3 niveles de capas. Creería que ahí hay que aumentar una capa que tiene que ver con el procesamiento de texto. Porque cuando tengas resuelto estos 2 puntos, el procesamiento de texto va a ser una capa que vas a tener que implementar. En función, esos serían como mis comentarios para el tema de lo que nos preguntas y verdaderamente creo que esto nos abre una oportunidad a todos para empezar a plantear nuestra gestión a través de modelos de IA, no solamente en lo que sería generativa, sino en otro tipo de IA que nos ayude a mejorar nuestros resultados actuales de lo que hacemos. Gracias, David. Estás muteado, Davidito. Estás muteado. Ay, perdón, no, Ahora estaba sí. hablando solo. Alejito, gracias por los comentarios, son muy valiosos y simplemente como aclaración, digamos, como para contextualizar un poco el proceso. No me acuerdo de todo lo que... Son varias cosas. Primero, la limitante en formato, no hay limitante. Esto yo lo probé, yo le puedo proveer como dato único el ISBN o el título cruzado únicamente un dato, pero ¿qué pasa? Entonces, es muy probable que alucine la inteligencia artificial. De hecho, eso lo probamos ya con Hernán, porque estos modelos, cuando consultan grandes bases de datos, se pierden a veces en las instrucciones y traen información errada. Entonces, una forma de sesgar o de disminuir o que la tendencia sea casi a cero para que la inteligencia no alucine, yo construí en el prompt digamos, unas líneas de código en donde se le notifica que se le va a ampliar su base de conocimiento cruzado con varios datos. Entonces, no solo tener el ISBN, sino darle título o parte del título o el autor o un apellido o parte de la editorial y digamos que el modelo que tiene internamente o estas inteligencias son tan lo suficientemente, digamos, inteligentes que entienden
independientemente de la estructura que yo le dé título, autor, ISBN, o autor, título, ISBN, o el orden que quiera o la cantidad de datos que quiera, él me va a correr el modelo. Esto garantiza que se rompa, como tú dices, el tema de que estamos amarrados a un formato. Entonces, digamos que le puedo ingestar los datos de la forma que sea y me lo va a resolver de igual forma. Incluso hice la prueba entregándole registros con datos cerrados donde no correspondía el autor o no correspondía el título o una parte muy mínima del título. Y al correr el proceso, él lo que me hace es una pregunta donde me dice, hay un error en este dato o no corresponde con la información en las grandes bases de datos como CLC, WordCat, etcétera. Y me dice que si aún así quiere que lo corra con mi información que le he suministrado o que traiga de otra fuente externa. Entonces ahí se valida como ese sesgo que se corta en caso de que la información registrada esté mal. Por otro lado, no necesariamente se tiene que tener esa estructura de datos en algún archivo, simplemente si yo recibo el dato y le puedo tipear en el cajón de búsqueda parte del título y el autor y el SN y igual lo va a correr. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de los tokens es evidentemente que es correcto, pero recordemos que en la estructura del proyecto, lo que va a garantizar esto es que digamos que del universo de material bibliográfico que nos llega al año, estamos hablando de unos 3.000 o 2.000 o 1.000 y pico de libros, aproximadamente de ese universo, aproximadamente el 75-80% está en OCLC. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran cantidad de material lo vamos a ejecutar bajo el primer motor de búsqueda que es MAREDI. Ese otro restante 25% es lo que vamos a ejecutar con directamente las consultas de estos agentes de inteligencia artificial. Y como vemos, no nos estamos sesgando a un solo modelo, sino tenemos 3. Y perfectamente con 3 modelos podemos alcanzar, es decir, si ya llega el tope de trabajo en uno, podemos usar el otro y así sucesivamente. Y eso nos va a garantizar que no nos veamos limitados por la cantidad de consultas. Obviamente, si son licencias pagas, esto se amplía mucho más y si es licencia empresarial, ni se diga. Entonces, digamos que por ese lado también está como previsto eso. No recuerdo lo otro que me preguntó Alejito, o ahí ya quedó como resuelto. Era como otra cosa, no me acuerdo. Pero bueno, creo que eso era. No sé si respondí las inquietudes o... Sí, David, eran dos limitantes. Y la propuesta de pasar más modelos por parte del equipo que nos ayuden con este primer insumo, porque has construido Sí. los prompts en estructura que nos sirve para gestiones